A pesar de que el municipio que hoy visitamos se encuentra inmerso en pleno Alto Tajo, es clara la influencia que el señorío de Molina ha tenido en las casonas que se encuentran aquí en su Plaza Mayor. Y es que hoy en Andar por Guada visitamos Villanueva de Alcorón. Para hablar del estilo que sobre todo destaca en estas casas y en estas construcciones de Villanueva de Alcorón, estoy con una historiadora, con Araceli, para que nos cuente un poco qué es lo que más caracteriza a las construcciones que estamos viendo principalmente aquí en esta Plaza Mayor de Villanueva de Alcorón. Pues quizá lo que dice José Luis San Pedro en su libro El río que nos lleva. En la primera página de ese libro tan leído de José Luis San Pedro, que acaba de morir y al que le dedico un buen recuerdo, que cuando pasó por Villanueva de Alcorón, dice, con sus casas de piedra y sus balcones. Lo más característico de las casas de Villanueva de Alcorón es que son todas de piedra, todas de buenos muros que aíslan perfectamente del calor, del frío y de la humedad, que eso es muy importante. En algunos pueblos de la Castilla Norte las casas de adobe tienen, aquí todas las casas son de piedra, naturalmente porque tenemos mucha piedra y muy buenos canteros desde siempre. Y también porque la albañilería ha sido, la alfarería, la albañilería, un trabajo muy respetado y de mucha tradición en esta zona. Y también la madera, tenemos buenísimos bosques, como todos ustedes saben, y de esos bosques inmensos que tenemos, porque el término municipal de Villanueva de Alcorón es muy grande, es de los más grandes de la provincia. Y con esos pinos, pues desde muchísimos siglos atrás se han conseguido unas vigas extraordinarias para hacer las armaduras de los tejados de los edificios y todavía conservamos esas armaduras en muchas de las casas, algunas de las que están en la plaza, que por cierto son de mis antepasados, porque yo soy de aquí y todos mis antepasados desde el siglo XVI que sepamos, porque mi hermana y yo hemos hecho nuestro árbol genealógico y nos hemos remontado hasta esas fechas tan antiguas, puesto además, que yo soy investigadora de archivo. Además también vemos, y nos comentaban, clara influencia de Molina, ¿verdad?, a la hora de las construcciones en las casas, con esos arcos, esa sillería. Cierto, hay mucha influencia del señorío de Molina de Aragón, al que en alguna época pudo pertenecer Villanueva de Alcorón cuando era aldea. En las épocas tenemos noticias documentadas de Villanueva de Alcorón desde el 1200 y pico, escasas, no con una continuidad estricta, pero desde esa fecha ya aparecen algunos documentos y sí que en alguna época pertenecía a señoría Molina de Aragón. No obstante esto, que geográficamente es la serranía de Cuenca, es la serranía de Cuenca y durante mucho tiempo perteneció a Cuenca. Y como Cuenca tenía su propio fuero, el fuero de Cuenca, que era un fuero en el que la importancia de los ayuntamientos era muy grande, aquí estamos muy orgullosos de ser una villa de realengo, nunca hemos sido de señorío, con lo cual el ayuntamiento, el alcalde, los concejales tenían mucha autonomía y mucha capacidad para poder intervenir en la vida del municipio y de las personas. Y de ellos dependía, por ejemplo, el pósito municipal. Aquí hubo pósito en el siglo XVIII, está documentado en el catastro de Ensenada que conservamos y que me he leído íntegramente, que la existencia de un pósito municipal que tenía grano importante para cuando las personas, eso era un banco de grano. En España la banca es relativamente reciente. El primer banco que hubo fue el Banco de San Carlos, fundado por el rey Carlos III. Pues nosotros antes de eso ya teníamos el pósito municipal, que estaba en un edificio justo debajo del ayuntamiento, en un saliente, que actualmente es el centro de un club de jubilados. Pero tenía una puerta frente a la iglesia, en la plaza de la iglesia, y conservamos fotos antiguas, una del año 1926, en donde aparece la puerta del antiguo pósito municipal de grano, con un escudo característico de esto. Y también una cosa muy importante, la historia de Villanueva de Alcorón para nosotros es muy importante y para mí que amo a mi pueblo y para todos los que somos de aquí todavía más, pero es conocida algo que forma parte de la historia y del que tenemos documentos, incluso algunos restos arqueológicos, restos materiales, que es que hubo una fábrica de vidrio muy importante. La fábrica de Nuevo Baztán, que todos ustedes conocen, ahí cerca de Alcalá de Henares, que fundada por Goyeneche. Antes de eso, de esa fábrica, él pidió que estuviera aquí en Villanueva de Alcorón porque en aquella zona que era más cercana de la corte apenas tenían materia prima.
la materia prima en esa época para los hornos de vidrio era la leña. Y allí no, mientras que en estos bosques le informaron que en los bosques de Villanueva del Corón había muchísima leña, y es cierto, algunos de los montes fueron esquilmados en la fábrica de vidrio. Y además aquí conservamos, y yo misma de mis tatarabuelas, conservo algunas copas de vidrio un poco vasto, no era un vidrio muy fino el que se hacía aquí, era un vidrio grueso. Y se trajeron operarios de distintos lugares, igual que para otras reales fábricas del siglo XVIII estamos hablando, se llevaron operarios expertos, aquí también se trajeron expertos, maestros vidrieros. ¿Qué ocurre? Que en esa época pues a veces no se encuentra lo que se necesita. Fíjense ustedes en la fábrica de caolín, el caolín lo buenísimo que es para la cerámica. En esa época del siglo XVIII no fueron capaces de detectar que había esas minas de caolín aquí en la zona. Interpretaron que aunque sí que tenían materia prima para los hornos, la materia prima de la arena para lo que es el vidrio, ellos les pareció que no era excesivamente buena y por eso se cerró esa fábrica. Pero hay restos materiales e incluso un barrio entero que se creó, un barrio de viviendas en torno a la fábrica con los operarios, y los descendientes de algunos de aquellos operarios que cuando se cerró la fábrica permanecieron aquí, siguen teniendo características fisiológicas y apellidos muy diferentes de cualquiera de la zona. Para conocer un poco mejor este pueblo de Villanueva del Corón, me encuentro con su alcaldesa, con Jennifer, para que nos cuente pues, cuál es el motor económico que hace funcionar a ese pueblo día a día. Bueno, en principio el motor más importante de Villanueva es la agricultura y la ganadería, en la que está inmerso la mayoría del pueblo. La mayoría de la gente que vive aquí continuamente se dedica o bien al campo o bien a los animales, y entonces es un poco ese motor el que nos va moviendo y el que hace que no nos hundamos demasiado. Entonces, bueno. Más o menos, ¿cuántos vecinos hay aquí de continuo? Los que sí que viven día a día y aguantan también aquí el duro verano. Bueno, el duro invierno. En principio somos unos 160 censados. Luego ya depende, va variando la población en función del frío que haga o del calor que haga. También hay muchísima gente mayor, entonces lo que hace es que se van a Guadalajara al cuidado de los hijos, pero la mayoría son aquí y residen aquí casi todo el año, los 120, 160 casi todos. Luego supongo que en verano la cosa cambia, ¿no? Y la población se multiplica y seguramente uno de los motivos sean las fiestas, ¿no? ¿Cuándo se celebran aquí las fiestas? Bueno, en principio las fiestas, como bien has dicho, la población se triplica en verano, ya no solo huyendo del calor de la capital, sino también un poco para visitar y poder mantener las casas. Las fiestas, en principio, lo que nosotros celebramos es San Antonio en junio, el 13 de junio, luego tenemos el Cristo, que es en septiembre, el 14, y después hacemos una semana cultural en agosto, la última semana de agosto normalmente. Entonces, la gente se suele reservar esas fechas y vienen a celebrarlo aquí con nosotros. En principio, nos triplicamos, como bien he dicho. Me gustaría saber un poco si también el turismo es importante para Villanueva del Corón, sobre todo al estar en pleno Alto Tajo, ¿es algo que también les repercute directamente? En principio sí, la verdad es que el turismo, como Villanueva es puerta del Alto Tajo, no tenemos un paisaje muy frondoso como lo puede tener a lo mejor Zaorejas, que está más en el corazón. Entonces, Villanueva lo que tiene es un paisaje muy atrayente que te va iniciando en lo que es el corazón del parque. Entonces el turismo sí que suele pararse, pero tampoco tanto. El viajero tira más hacia Zaorejas, que es más corazón, que en Villanueva. Pero vamos, se intenta atraer al viajero con comida y con saber hacer. Y por último, preguntarte cuáles son los próximos proyectos que tiene este pueblo de Villanueva del Corón. Bueno, pues proyectos hay muchos, dinero poco. Entonces se intenta que todo el mundo colabore y se intenta que por lo menos el pueblo pues no decaiga en la medida de lo posible y que podamos seguir manteniéndolo tal y como está. Entonces, proyectos, pues muchos proyectos, calles acometidas, muchísimas cosas que reformar y que hay que mantener al fin y al cabo. Entonces, proyectos muchos. Estamos en el interior de esta iglesia de San Miguel Arcángel y estamos con su párroco, con don Carlos, para que nos hable pues un poco de la transformación que sufrió esta iglesia, que es una iglesia que sufrió bastante, ¿verdad?, durante la guerra y pues la vemos prácticamente reconstruida. Sí, sufrió durante la guerra y
por lo que podéis ver, todo lo que se ha restaurado es muy reciente, data del año 1950. Y después los párrocos poco a poco han ido arreglando en la medida de sus posibilidades distintas cosas. El año pasado acometimos el tejado, que siempre es la prioridad número 1 para todos nosotros. Y en cuanto a los patrones de aquí de Villanueva, los principales y sobre todo los que festejáis, ¿quiénes son? El titular de la parroquia es San Miguel Arcángel, que lo tenemos aquí a la derecha, y también se celebra San Antonio, en toda esta región se celebra mucho, San Antonio de Padua, y el Cristo, que lo tenéis aquí delante, que es la fiesta principal de agosto, y luego el 14 de septiembre. Es decir, que el Cristo, que es realmente vuestro patrón o el principal de este pueblo, se celebra 2 veces. ¿Por qué? Porque la gente acude mucho más en verano y entonces se aprovecha que está toda la gente del pueblo. Y el 14 es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿De qué forma se festeja a este Cristo? ¿Qué actos se hacen en su honor? Bueno, fundamentalmente es 2 Eucaristías y la procesión, 2 procesiones, el día del sábado y el domingo también. Y luego también en 14 de septiembre celebramos la Eucaristía y procesión. Y sin embargo, para San Miguel Arcángel es patrón, o sea, es el principal de la parroquia, pero también se le celebra, ¿verdad? ¿De qué forma? Se le celebra con una Eucaristía, nada más. Para conocer la cocina tradicional de aquí de Villanueva del Alcorón, pues Victorina nos ha invitado incluso hasta su cocina, pues para que nos cuente un poco cuáles son los platos más típicos que se hacían y seguramente se siguen haciendo aquí en Villanueva. Pues las gachas, yo no sé cómo se hacían, pero bueno, las gachas ya es suficiente, las migas, luego el cordero asado, y después, pues no sé, eso que os contaba, aunque no me dé de las judías. ¿Cómo se llamaban? ¿Esas judías en concreto cómo las llamaban? Judías, en mi casa le llamaban empedrado. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo se hacían? Empedrado eran las judías pintarrojas, se ponían en el horno antiguo de la leña, en un puchero de barro, se ponía laurel, ajos, aceite de oliva, cebolla y bien cociditas, sin chorizo ni de. Cuando ya estaban cocidas se le echaban un par de puñaditos de arroz. Simplemente eso, de sencillo. Y estaban riquísimas. Además, supongo que eso antes y también ahora para los inviernos fríos que se viven aquí en Villanueva apetece mucho comida de puchero. Exactamente, el cocido. El cocido a mí, pues la verdad me sale muy bueno. Yo lo hago... ¿Molesta el ruido? ¿O no está la...? Entonces yo lo hago, claro, por mí pues yo lo hago en olla a presión. Claro, entonces yo le pongo los garbanzos, le pongo pollo, le pongo tocino, le pongo un huesecito de jamón y luego cuando ya está todo hecho, zanahoria y eso, abro la olla, cuelo el ese y le echo la morcilla para que no se deshaga. Si tengo un trocito de chorizo le echo la sopa de fideos con eso y nada, y a mí me sale riquísimo, a mí por lo menos. Y además luego si pasamos un poco a los postres, ¿cuál es así algo típico que suena aquí en Villanueva del Alcorón? En Villanueva os repito eso que hacía mi madre, que la hacía en el horno que había antiguo, que cocían el pan. Entonces era simplemente amasar bastante harina, le ponían uva negra, le hacían así como un adornito, ¿sabes? Lo ponían al horno, tostadito y a comer. Y luego también hacían en las bodas las galletas, las tortas y los amantecados. O sea que antes en las bodas se hacía postres para festejar un poco. Para festejar un poco y luego también hace muchos años, era yo una niña y entonces los domingos se solían llamar a las casas y para la fiesta te llamaban y te obsequiaban con eso, con las galletas, un trozo de torta y un poquito de anís o de aguardiente, vino dulce. Eso era lo que yo me acuerdo que era niña, tenía 12 o 13 años y por lo menos lo hacían mis padres. Eso aquí, en las casas y tal.
Villanueva también tienen buenos artistas y muestra de ellos lo que vamos a ver pues con Justo y con Irene, que bueno, pues vemos aquí una pequeña demostración un poco que supongo que en casa tendréis más, ¿no? Justo sobre todo tú, ¿qué es lo que más has trabajado? Yo en teoría soy escultor. Lo que más he trabajado ha sido la cerámica y la forja, y todo enfocado un poco a la escultura. Y en este caso aquí lo que hay es cerámica pura y dura, no es escultura. ¿Cuáles son las piezas que estamos viendo? Tenemos un poco de todo, ¿no? ¿Cuáles son las más habituales? Mira, aquí la muestra que estamos viendo ahora es una colaboración entre 4 personas del pueblo, entre ellas Irene, Javier Arroyo, que no está, y Magdalena, que tampoco está con nosotros. Entonces vais a ver unos cuadros que son los de Javier Arroyo, que son los del fondo, los más grandes. Luego tenemos de Magdalena, que son aquellas piezas de cerámica. Todas las labores y todas las demás piezas son de Irene, y las piezas de cerámica, el resto de las piezas de cerámica son las mías. ¿Es la primera vez que se hace una exposición así de este estilo aquí en Villanueva del Corón? No, llevamos muchos años con una semana cultural, y durante esa semana cultural, además de otras muchas actividades, se hacen exposiciones. Unas veces son de este tipo, otras veces han sido de fotografía antigua, otras veces han sido de forja, o sea, ha sido muy variado. O sea, intentamos cambiar un poquito las exposiciones para que la gente tampoco se aburra y vea lo que hacemos los demás. Pero estas son cosas que se hacen realmente en casa, ¿no? Es decir, cada uno es artesano, cada uno se le da bien una cosa y en sus ratos libres lo emplea. No es que aquí hay unos talleres, ¿no? Sino que es una cosa que hacéis cada uno en vuestra casa. Exactamente, así es como lo acabas de decir tú, cada uno en nuestra casa, pues en los ratos libres o cuando podemos y con los medios que tenemos, pues lo vamos haciendo. ¿Al resto de vecinos les llama la atención el ver esta exposición de sus otros vecinos? La verdad que sí, que viene mucha gente. Viene y están muy contentos, de hecho pues nos felicitan, y que muy bien, y sí, es verdad, sí, les gusta mucho. Además también una parte muy importante también de esta muestra pertenece a Irene, ¿verdad? Que veo que es muy amplia, ¿verdad? Tocas pues muchos materiales distintos. Todo. Sí, las fafuchas son de goma eva, luego están los jamoneros, que es de loneta, y luego están las sayas, que eso es lo típico de las muestras. Son alcarreñas, pero también son serranas, porque depende luego también, según la blusa, sea blanca o sea negra, pues depende. Pero vamos, son hechos nuestros de casa, hechos de casa. Y además también las tejas que estamos viendo, los cuadros. Hay bastantes tejas, están los cuadros que son de máquina de coser, imitando a la máquina de coser, a la máquina de picar. Y luego las tejas, pues fachadas de viviendas, y bueno, y aprovechamos todo, porque mira, hasta una calabaza hecha de muñeca. Además, todo esto, ¿dónde lo has aprendido a hacer todas estas manualidades? Pues mira, yo cojo algún libro, y si no, de los escaparates saco las fotografías, y luego poco a poco lo voy haciendo yo en mi casa. O sea, que digamos que es autodidacta totalmente. Pues sí, será eso. Y la gente de Villanueva del Corón sabía... Compro libros. Y de los libros pues también me fijo, y aunque tenga que hacer y deshacer más veces, hasta que me sale. ¿Tus vecinos sabían que Irene era tan artista o han necesitado ver esta exposición? Algunos sí lo saben, porque llevo muchos años haciendo cosas. Si yo tengo lo mismo en la casa aquí, que en Guadalajara la tengo llena de cuadros y de cosas. Bueno, ahora estamos en la travesía de San Juan, que nos ha traído aquí Nicolás a la puerta de su casa, además preciosa, que la tiene llena de flores, para contarnos un poco pues a lo que tú te has dedicado prácticamente toda la vida, ¿verdad? Un trabajo de aquí de la zona. Casa. Mira, yo cuando nació mi hermana tenía 10 años, a lavar al lavadero, a tender los pañales al sol para que no se os cociera la niña, en fin, a todo eso. Y lavar desde bien pequeña, a lavar, a cocer en el horno, que había horno de leña, y todas esas cosas. Todo eso es lo que hemos hecho en nuestros años, en el año ya 60, por ahí, porque yo nací en el 40, tengo 73 años. Y desde entonces, pues, desde que mal pude, hacer todas esas cosas. Y luego ya de oficio, ¿a qué te dedicaste? Bueno, pues de oficio ya cuando tenía 13 años, pues iba con mi padre. Cuando tenía 10 años empecé a segar, que entonces se segaba a mano, como en todos los pueblos, que entonces no había cosechadoras, pues nada, a segar, luego a traerlo a la era con las mulas y después a trillar. Echábamos la parva, deshacíamos los haces
echábamos la parva y a enganchar las mulas con el trillo, a trillar. Y así. Y antes íbamos a escardar, a coger gamones, a todas esas cosas. ¿Y cuándo comenzaste a dedicarte a la resina? A los 12 años. A los 12 años me empecé con mi padre, que me llevaba a los pinos. Él les daba y yo los cogía con el cachumbo y los cogía la resina en el cachumbo, con el cacharro pequeño la vaciaba en el cachumbo, luego íbamos al descargadero que se decía, que dejábamos los bidones que eran grandes para ya cargarlos en las mulas, y allí íbamos vaciando, íbamos recorriendo pues todo el pinar. Porque además eso es un oficio pues muy típico de aquí, ¿verdad? La mayoría de la gente se dedica toda a la eso. vida. Antes de yo nacer estaba ese oficio ya, mucho antes de nacer yo, toda la vida. Y así se siguió hasta hace, pues, que haga 20 años ya que se ha perdido esto, o más. Y además también hay más tradiciones que se hayan perdido, a lo mejor algo que se hiciera durante las fiestas o algún baile, las rondas que las rondaron. rondas que se ponían los mozos ahí en el olmo, en un olmo que había, y rondaban ahí y echaban unos cantares, iban por las calles tocando la guitarra unos y otros cantando, y iban todas las calles. Y ya ahí, la que quería venir a ver el novio, pues ahí venía en el olmo, que está ahí arriba, y así. Esa es la tradición. Que si querían ver al novio tenían que ir ahí. Sí, bueno, pero además íbamos a por agua a la fuente, con el cántaro, uno a la cabeza, otro aquí y el botijo aquí. Y íbamos a la fuente y entonces salía el novio. Pero aunque nos cansábamos con el cántaro, seguíamos con él charlando, porque claro, no había en otro sitio donde encontrarnos. Bueno, luego ya, cuando ya eso ya iba a la puerta de tu casa, y luego ya entraba dentro y ya era otra cosa. Pero al principio, cuando empezabas de novios, pues era así la cosa. Y nos lo echábamos en el baile, bailando en las fiestas, que no había otra cosa nada más que el día del Cristo y el día San Antonio, que era cuando podíamos aprovechar, porque los domingos teníamos que ir a trabajar. ¿Y sabes qué? Nos denunciaban los guardias por ir a trabajar los domingos, porque eso era del cura y del alcalde y del secretario, porque el cura quería que fuéramos a misa. Y nos denunciábamos por ir a trabajar, fíjate, y ahora había que denunciarlos por no ir a trabajar. La ganadería en Villanueva del Corón es muy importante y fruto de eso pues es parte del género que estamos viendo aquí en esta carnicería, que además lleva toda la vida, ¿verdad, Raúl, aquí en el pueblo? Sí, lleva unos 45 años o por ahí, lleva la carnicería abierta. La carne es de aquí, criada aquí y natural. Todo lo que trabajáis es de aquí, de la zona, ganaderos que trabajan también aquí. Sí, los ganaderos los crían aquí los corderos y luego los sacrificamos. Y se vende al público. ¿Cuál es el género que tenéis? Porque trabajáis un poco todo tipo de carnes. Sí, aquí lo que más es el cordero y el cabrito. Luego ya el cerdo, pues ya hay que traerlo de fuera. Porque antiguamente se criaban cerdos aquí en las casas, pero ahora ya no es compatible. También comentabas que los chorizos sí que son artesanos, hechos a mano. Sí, los chorizos son caseros. No llevan ningún producto químico, ni hierbas, ni nada. Además me consta que esta carnicería sí que tiene buena fama, no solo en Villanueva, sino en la zona. Sí, lleva ya tantos años que mucha gente de fuera, pues queda encantada con esta carne y repiten. Hay gente también de Villanueva que compre aquí la comida para luego llevársela a sus lugares a lo mejor de origen, porque saben que es carne buena la de aquí. Sí, hay mucha gente que a lo mejor está por aquí en el verano y luego cuando se van a su destino se llevan carne de aquí. ¿Qué es lo que la gente más te demanda? Aquí el cordero y el cabrito es lo que más. ¿En alguna época concreta del año o es algo que...? El cordero todo el año. Y luego el cabrito es más bien tipo Navidad y el lechal. Pero el cordero corriente pascual ese es todo el año. En
Villanueva además le gusta mantener las tradiciones y muestra de ello es lo que estamos viendo aquí, que se encuentran jugando a los bolos y va a ser Pruden el que me lo va a explicar, aunque estemos aquí un poco en zona peligrosa. ¿En qué consiste este juego? Bueno, pues este juego consiste en que están los 6 bolos puestos y entonces se tiran las manillas, que se llaman los tacos de tirar, y consiste en dejar, como ahora mismo, que quede uno solo de pie, porque si caen los 6 no vale la jugada. O sea, para hacer juego tiene que quedar uno de pie, solamente uno. ¿Cuántas oportunidades tiene cada uno cada vez que tira? 3 tacos. Entonces los hombres tiran a una distancia de 12 metros y las mujeres a una distancia de 9. Y sin embargo, aquí además hacéis competiciones, supongo. Sí, bueno, algunas veces nosotros aquí, normalmente aquí casi lo que hacemos es entrenar y eso. Pero luego después, el año pasado, por ejemplo, en Trillo quedamos campeones de la zona. O sea, que sí que entrenáis, le dedicáis tiempo. Aquí, sobre todo la gente, los que permanecéis aquí a lo mejor más durante el invierno, sí que es un juego habitual. Sí, algunas veces, pues bueno, nos entretenemos, echamos un rato aquí, una hora y media, y nos vamos entreteniendo los pocos que quedamos aquí ya mayores, porque los jóvenes estos no suelen jugar. Esto se supone que va por equipos, ¿no? Más o menos, ¿cuántos sois en cada equipo? Normalmente son equipos de 3. Y más o menos va a un número de jugadas o cómo se sabe? Normalmente es a 5 jugadas. Cuando se hace así por competir y tal, pues ya es a 5 jugadas. Y además estos bolos los habéis hecho vosotros y también, o sea, todo el material lo habéis hecho vosotros aquí, ¿lo habéis comprado? No, el material este nos lo ha dado la Diputación, porque es quien ha ido promocionando el tema este de los bolos y se jugaba en Trillo. Ahora hemos jugado en Cifuentes, hemos jugado hace poco, en el mes de junio o julio, y ahí quedamos subcampeones. Ahí no pudimos llegar pero bueno, quedamos subcampeones. Nos hemos venido ahora hasta la farmacia del pueblo, estamos con Julia, que además pues apostó por un cambio de vida, ¿verdad? Porque eres nueva vecina. ¿Hace cuánto tiempo llegaste aquí a Villanueva del Corón? Llevo aquí 8 años y pues vine porque me gustó mucho la zona, lo estuve viendo y vi todo el entorno y la vida en el pueblo. Nunca había vivido en un pueblo, pero me gustó mucho y aquí me quedé. Ha sido una buena apuesta haciendo un poco balance estos 8 años que llevas viviendo aquí. ¿Cómo ha resultado para ti? Sí, para mí ha sido buenísimo porque tienes la oportunidad de vivir en un entorno en el que conoces a todo el mundo y tienes muy buen acogimiento y tienes una vida diferente a la que tienes en una capital. Y además también viste una oportunidad de negocio, ¿no? Porque justamente, si no estoy equivocada, cerraba esta farmacia o se vendía y tú pues pudiste tener esa posibilidad de trabajar también aquí en el propio pueblo. Sí, bueno, tienes que hacer una inversión y tiene un riesgo y bueno, apuestas por ello y la cosa funciona bien, mejor en verano que en invierno, pero vamos funcionando. ¿Cómo te recibió la gente cuando vio pues que venía alguien nuevo aquí que además apostaba por vivir en su pueblo? Pues bien, la gente muy bien, porque agradecen mucho que haya alguien que viene y además es un farmacéutico que les ayuda y se preocupa por su salud y vive aquí en el pueblo. Supongo que además serás punto de referencia, o sea, no solo a nivel farmacéutico, sino para muchas otras dudas te tendrán a ti. Claro, sí, porque además es que el médico no vive en el pueblo, ni nadie relacionado con la salud, entonces todas las dudas que tienen, cualquier problema, siempre acuden a mí. Otro de los juegos tradicionales y que además, como estamos viendo, están jugando aquí las mujeres de Villanueva del Corón es la chueca, que Nicolasa, ¿cómo se juega? O sea, ¿cuál es el origen de este juego? El origen de la chueca hace muchos años, pero muchísimos antes de haber nacido nosotras, era ya la tradición esta, porque en Semana Santa no había baile, porque estaba el Señor muerto y no había baile, y entonces, pues nos divertíamos con esto y jugar a la comba, que era con una cuerda, saltábamos y todas esas cosas. Y para Semana Santa, como no había baile, nos divertíamos en eso, no había otra diversión. Y así, pues pasábamos los domingos, no más días, los domingos.
Y además, Irene... Los otros días había que trabajar para comer. Irene, cuéntanos un poco en qué consiste este juego de la chueca, que además ¿solo lo desarrollan las mujeres o también es un juego de mujeres y hombres? Los hombres también, y a veces, no, pero también jugábamos algunas veces los hombres y las mujeres, pero más bien las mujeres. Entonces es coger el palo grande y darle a la chueca, lo que es la pita, el trozo pequeñito. Están todas separando, si te la cogen, pierdes. Si no te la cogen, te tienen que tirar al palo de que tienes ahí, le tienen que dar. Y si no le dan, pues ganas tú. Y así, y luego se cuenta. Cuando no eso, tienes que pitar 3 veces con la chueca. A la distancia que sea, tienes que pedir 6 o 8, porque son a 6 palos cada medida, ¿sabes? O sea que si son 12, 2 son 12, 6 y 6 son 12. Y así es lo que consiste y así es como se va jugando. Y además es fundamental los delantales, ¿no? Sí, para cogerla. Claro, es que hay que cogerla, sí, claro. Tienes que cogerla y entonces ya pierde la que eso nos da mucha rabia, pero perdemos. ¿Y además juega por equipos o de forma individual? No, por equipos. Van 8 y 8. Y si hay, por ejemplo, hay 9, pues una de non. La que es de non tira para unas y para otras. O sea, que eso es lo que van haciendo y lo que hacemos de toda ¿Y esto ahora que lo habéis recuperado, sobre todo cuándo jugáis? Nosotros jugamos ahora en el verano y en Semana Santa algunas veces, pero hemos jugado siempre, o sea que ahora un poquitín más, pero lo que hace falta es que los jóvenes se pongan a jugar, que esas son las un poco, pero sí, alguna hay. Hoy no han venido, pero sí, hay alguna ya que se va, porque nosotras ya, oye... Pero vamos, lo pasamos bien así, de esa forma. Otra de las tradiciones que aquí se siguió manteniendo en este pueblo es la fiesta de las candelas, que además lo lleva a cabo el coro de la Sagrada Familia, ¿verdad, Flora? Sí, sí. ¿En qué consiste realmente esta fiesta? Hay 2 capillas que están en la Sagrada Familia, entonces va de casa en casa. Antes la teníamos cada día y se pasaba, pero ahora que hay menos gente la podemos tener, yo que sé, una semana o el tiempo que quiera. Y el día 27 de enero se machacan las nueces, se cuece la miel y se hace la torta. Se hace una torta, 2 tortas que caben, no sé, unos 35 o 40 kilos cada torta. Y es una torta que luego os coméis entre todos. Luego se vende y hacemos rosquillas. El día 30, o sea, el día 28 hacemos la torta. Y el día 1 hacemos 7 docenas o 8 de rosquillas, de huevos, 7 docenas de huevos. ¿Y esta es una fiesta en la que participa todo el pueblo o sí. Es más bien solo vosotros? No, eso luego después se vende al pueblo o al que viene de fuera y luego lo que se saca es para la iglesia. ¿Desde cuándo se lleva haciendo esta tradición? Mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, que... Me acuerdo que mi madre estaba y mi suegra y ahora pues me he quedado yo.